Una familia había heredado una casa de los abuelos que se encontraba a las afueras de la ciudad. Era una casa bastante bonita, bastante agradable, pero obviamente era una casa antigua. Ellos pues estaban pagando renta en donde vivían y decidieron mudarse, una pequeña familia de papá, mamá y 2 hijos. Estando allá en la casa, empezaron a acomodarse y obviamente la casa pues era un lugar que estaba adecuado para los abuelitos y ellos necesitaban dejarla un poquito más moderna para sentirse más a gusto. Pero eso ocurrió hasta meses después, cuando empezaron a hacer unos toques de pintura, cambiar un par de muebles tal vez, el color, las ventanas, es decir, darle un poco más de adecuación. Cuando empezaron a hacer eso, la familia empezó a notar que de diferentes días, cada uno de ellos soñaba con sus abuelos. Y esto era algo extraño porque está bien soñar de cuando en cuando, pero que la familia completa soñara con ellos no estaba bien. Probablemente ellos no estaban a gusto de lo que estaban haciendo en su casa, como llega a ocurrir siempre, ¿no? Que los abuelos saben dónde tienen sus cosas, no les gusta que quiten o que rompan alguna de sus propiedades, pues eso probablemente los tenía un poco inquietos. Así que decidieron dejar los trabajos así nada más dentro de la casa, y es entonces cuando decidieron, pues ya que ellos tenían la propiedad, pues iban a construir hacia lo que era la parte de atrás de la casa. Iban a construir un par de cuartos más para que ellos estuvieran más cómodos y que de alguna manera no molestaran a los abuelos. Empezaron a juntar un poco de dinero, a reunir para construir, y cuando se acercó la fecha en la cual iban a empezar a hacer los trabajos, las excavaciones para el cimiento y todo, de pronto empezaron a soñar, pero ya con una persona distinta. De inicio el papá soñó como una persona señalaba una parte del patio, de la parte de atrás de la casa donde ellos iban a construir, y él no entendía por qué en el sueño esa persona le señalaba ese área, esa zona donde había un pequeño árbol. Pero bueno, él decía, probablemente estoy soñando, estoy pensando en lo que vamos a trabajar, un poco sugestionado tal vez. Pero de pronto la mamá soñó lo mismo, los hijos soñaban de esa presencia que les apuntaba en esa zona, señalando allá. Entonces el papá, cuando iban a iniciar a excavar, le pidió a los trabajadores, a los albañiles, si podían hacer primero una pequeña excavación cerca del árbol donde él había soñado. Y es entonces que en ese sitio encontraron una pequeña vasija, podemos decir así, de barro, y que la sacaron, se la entregaron al señor, y él dentro de la casa la abrió para darse cuenta que adentro de la vasija se encontraban varios objetos de valor. Había monedas, había pues, tal vez anillos, cosas de oro que pues era bastante valioso. Ellos se sorprendieron pensando que pues este espíritu, esta persona que habían soñado, les había entregado eso que estaba allá, y estaban muy felices. Entonces en los siguientes días ya no siguieron soñando nada de eso, pero algo extraño pasó. Las cosas dentro de la casa empezaron a cambiar de lugar. Empezaron a notar que había presencias de fantasmas dentro de la casa, y eso los tenía aterrados porque les movían cosas. Había ocasiones en las cuales estaban sentados todos en el mismo lugar y de pronto escuchaban una voz desde el cuarto. En fin, incluso algunas veces despertaron con marcas en el cuerpo. Entonces ellos no sabían qué estaba pasando y pues empezaron a buscar ayuda. Preguntaron a los vecinos, familiares, si alguien sabía de este tipo de situaciones paranormales, y fueron a ver a una persona que se dedica a esa temática, y este les dijo que lo que estaba en su casa era un espíritu de alguien que no estaba contento, que alguien estaba en desacuerdo o estaba molesto de algo que habían hecho ellos. Ellos se preguntaban qué es lo que había pasado. Lo único extraño que había pasado es que ellos habían desenterrado ese tesoro, podemos decirlo así. Entonces esta persona les dijo
que lo que estaba ocurriendo es que tal vez el que les entregó el tesoro no se trataba del dueño original que lo había dejado allá, y que probablemente era para molestarlo o alguna deuda tenía con él, no se sabe. En fin, este les dijo que lo que tenían que hacer era de alguna manera poner una ofrenda y obviamente hacer oración, hacer una liberación del espíritu dueño de estas cosas para que éste pudiera trascender y descansar, y obviamente dejarlos en paz. Aunque no creía mucho en el tema, decidieron hacerlo y siguieron las instrucciones de esa persona. Tiempo después, las cosas calmaron y ellos decidieron que en ese sitio donde habían encontrado el tesoro, habían de construir un pequeño, pues digamos, nicho para la persona que era la dueña, que ni siquiera era de sus abuelos, porque era una persona que no conocían, la que habían molestado, y decidieron construir ese nicho para ponerle de cuando en cuando flores, veladoras, y que éste pudiera estar tranquilo y pudiera descansar. Gracias a eso es que pudieron ellos utilizar ese dinero para vivir y para estar más tranquilos. Algunas veces probablemente hayas visto en alguna propiedad grande, en una casa o algo, algún pequeño nicho. No siempre se trata de alguna persona que haya fallecido en ese lugar. Algunas veces se trata de este tipo de ofrendas que hacen para que aquellos que les dejaron o les dieron algún bien tengan la tranquilidad de que son recordados por siempre. Esto ocurre también en aquellas propiedades antiguas que son lejanas a la ciudad. En Yucatán existen varios lugares así, que eran centros donde había población, digamos así, eran haciendas, y que pues no tenían un cementerio tan cerca, y que ellos mismos construían sus cementerios, y los dueños, los hacendados, tenían un lugar especial, y que algunas veces al dejar este mundo había cosas que habían guardado, que habían enterrado, y que al entregarse estos pues se molestan y tienen que ser recibida algún tipo de ofrenda. Es por eso que algunas de estas haciendas abandonadas y que han sido profanadas llegan a contener manifestaciones paranormales, y algunas de ellas pueden llegar a ser agresivas. En fin, espero que te haya gustado el relato del día de hoy, y como siempre te agradezco que me sigas en redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Omar Villasís Oficial. De la misma manera agradezco que le des like a este video, que compartas y que me dejes tus comentarios. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar, y como siempre, antes de que se me olvide, dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.